Bienvenidos a Enlace Andino, en esta edición desde Lima, Perú. El país celebra elecciones generales el 12 de abril y más de 27 millones de peruanos están llamados a elegir a un nuevo presidente y a renovar el Congreso en un contexto de 10 años de constante crisis política y paradójica bonanza económica. Los peruanos eligen a un nuevo mandatario, así como a 130 diputados, 60 senadores y 5 representantes al Parlamento andino. Muchos consideran que se trata de las elecciones más complejas de la historia de ese país. Nunca antes los peruanos han tenido que escoger entre tal cantidad de candidatos. 35 postulantes compiten por la presidencia de esta nación, mientras que más de 10.000 aspirantes pugnan por 195 escaños en el Parlamento. Las autoridades advierten que la complejidad de estos comicios fue ocasionada por el Congreso, que facilitó las condiciones para participar en las elecciones. Se necesitaban más de medio millón de personas o de afiliados para poder conformar un partido político, entre otros requisitos. Esto se bajó a casi 20.000. Estamos hablando de una cifra muy manejable para los partidos políticos. El excesivo número de candidatos ha impulsado a que los indecisos lideren a un tercio del electorado. Según las encuestadoras, alrededor de 9 millones de peruanos todavía no saben por quién sufragar. La indiferencia de millones de ciudadanos enmarcan estas elecciones. Sin embargo, sus votos tendrán la palabra final. Bueno, sí, soy parte de los indecisos. Estoy defraudado porque lo que prometen nunca cumplen. Hay mucha inestabilidad, mucha corrupción. No sabemos lo que el candidato está ofreciendo o todas las leyes que está proponiendo, pero tampoco nosotros no confiamos porque nunca cumplen. Más que todo por el tema de que también son tantos postulantes a la presidencia, a diputado, Congreso, que estar investigando a cada uno y bueno, varios tienen casos de corrupción. Las diferentes encuestadoras indican que ningún candidato obtendría mayoría absoluta en el sufragio. Y si es así, los peruanos tendrían que retornar a las urnas el 7 de junio para una segunda vuelta. Tras el gobierno del izquierdista expresidente Pedro Castillo, existe expectativa por la opción ideológica que optarán los ciudadanos en estas elecciones. Según los últimos sondeos de opinión de los 35 candidatos a la presidencia, 5 encabezan las preferencias: los derechistas Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, seguidos del izquierdista Alfonso López Chau, el conservador Carlos Álvarez y el centrista Jorge Nieto. Pero se prevé que debido al excesivo número de aspirantes, se dispersarán los votos. Un escenario es que pasen 2 candidatos de derecha. Sin embargo, el candidato de izquierda está en tercer lugar. Si en los últimos días tiene este crecimiento o este impulso final de estos indecisos que se deciden a último minuto o después del debate, eso podría llevarnos a un panorama de uno de derecha y uno de izquierda, pero en este momento es difícil preverlo. Durante los últimos 10 años, el país ha vivido sumido en una crisis política constante, en medio de profundos escándalos de corrupción, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. El Congreso ha proclamado y destituido presidentes a su antojo, lo que ha generado una gran inestabilidad. En la última década, los peruanos fueron gobernados por Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Gerí, quien fue reemplazado por José María Balcázar. Y esta crisis podría no acabar. Debido a todas las prerrogativas que le han dado al Senado, el Senado va a ser el gobernante en este país y va a tener dominado al presidente que venga. El Senado tiene un poder enorme, tan así que el presidente de la República no puede cerrar el Senado, puede cerrar la Cámara de Diputados. El Senado puede vacar al presidente, pero al Senado no lo puede mover nadie. El año 2025, el Congreso aprobó una iniciativa del Fujimorismo que le otorga tanto poder al Senado. Y paradójicamente, una década de inestabilidad política no ha derrumbado financieramente al Perú. El país resiste como una de las economías más sólidas de América Latina. Perú vivió un crecimiento del 3.4% del PBI en 2025, con reservas internacionales por más de 98.000 millones de dólares, una inflación anual de 1.5%. Su moneda, el sol, se fortalece periódicamente. La deuda pública es de 32% del PBI, la más baja de su historia. La pobreza descendió a 25.9% año en año desde el 2023. Esto se explica debido a diversas políticas macroeconómicas. La austeridad fiscal y la autonomía del Banco Central y la política monetaria orientada a tener como prioridad el control de la inflación. Estamos en un ciclo, ¿no?, económico, en un auge de ciclo motivado por la bonanza de los precios del oro, la plata, el cobre,
de los cuales el Perú es productor de todos estos metales, que están alcanzando precios récord históricos. Sin embargo, muchos economistas coinciden en que el nuevo gobierno deberá afrontar desafíos si desea preservar la bonanza y consolidar el desarrollo del país. Seguir manteniendo la estabilidad macroeconómica que va a recibir. Y en segundo lugar, hacer las profundas reformas estructurales que el Perú necesita para solucionar sus graves problemas sociales que tiene. Por ejemplo, reformar la educación, sobre todo la educación pública, para darle más calidad. Reformar la salud, sobre todo la salud pública, para dar más calidad y acceso. Reformar las instituciones, que en el Perú dejan mucho que desear, y invertir mucho en infraestructura. Reportes estatales aseguran que la economía peruana avanza con buen dinamismo y en enero creció 3,5%, cifra que consolida 22 meses consecutivos de resultados positivos. Solo el tiempo dirá si el nuevo gobierno supo conservar y capitalizar más la bonanza económica. Gracias por acompañarnos en esta edición del Asia Andino desde Lima. Sigan disfrutando de la programación de France 24 en español y hasta pronto.